Hola y bienvenidos a otro capítulo más de Historias del Elíseo. Hoy voy a hacer el podcast desde mi casa. No sé qué le pasa hoy a Hades, pero sinceramente, entre el viento que está provocando y la mala temperatura y encima las lluvias, no sé, hoy se ha levantado de mal humor y bueno, pues mejor hacerlo dentro de casa, que estoy mucho mejor. Así que en el capítulo anterior simplemente os hablé pues de Cadmo, el primer rey de Tebas, de cómo la ciudad surgió, de cómo era una de las ciudades un poco malditas, entre comillas, porque siempre pasaba algo, y cómo Cadmo tuvo a una de sus hijas, que fue Semele, y Semele, pues fue básicamente una de las amantes de Zeus, sí, una sacerdotisa de Zeus, y luego pues se acabó convirtiendo en la madre del último dios del Olimpo. Sé que anteriormente, en los capítulos anteriores, si habéis estado atentos, os he dicho que ya el Olimpo se componía de los 12 dioses, y estaréis preguntando, vale, pero ahora ¿hay el número 13? Sí. Y no. Así que en este capítulo os contaré pues cómo nació Dionisio, aunque hay dos versiones, ¿vale? Y nada, sentaos, quedaos y sed bienvenidos a otro capítulo más de Historias del Elíseo. Bueno, pues empecemos el capítulo. 2 veces nacido. Sí, a Dionisio se le conoce como el 2 veces nacido. En otras religiones, supongo que en la religión cristiana más o menos se le suele comparar. Pero bueno, empecemos. Después de que Cadmo y Armonía partiesen de viaje, reinó en Tebas su yerno Penteo. Y no era un rey muy fuerte, pero era honesto y dio lo mejor de sí mismo en la porción limitada de carácter y astucia que le fue posible reunir. Si bien la ciudad-estado prosperaba a buen ritmo bajo su mandato, siempre tuvo que guardarse las espaldas de los hijos de Cadmo, sus hermanos y cuñados, cuya avaricia y ambición le suponían una constante amenaza. Ya sabéis que todo el mundo va a querer ser rey y más de esta ciudad, así que Penteo tenía que guardarse un poquito las espaldas. Incluso su esposa Ágave, que parecía despreciarlo y estar ávida de que fracasase. Su cuñada más joven, Semele, era la única con la que se sentía a gusto, en realidad porque aquella era menos mundana que sus hermanos Polidoro e Ilirio, y para nada ambiciosa de riquezas y posición como sus hermanas Ágave, Autónoe e Ino. Semele era una chica hermosa, amable y generosa, conforme con su vida de sacerdotisa del gran templo de Zeus. Bueno, aquí conoceréis pues muchos nombres, no hace falta que os acordéis de todos, solamente de la principal de la historia, que es Semele. Un día sacrificó a Zeus un toro de un tamaño y una fuerza especialmente impresionantes. ¿Os recuerda al toro blanco que raptó a Europa en el capítulo anterior? Completada la ofrenda, se lanzó al río Asopo para limpiarse la sangre. Y sucedió además que Zeus, complacido por el sacrificio y con la intención en cualquier caso de observar Tebas para ver cómo prosperaba la ciudad, estaba sobrevolando el río en ese momento bajo su forma preferida, la de un águila. La visión del cuerpo desnudo de Semele resplandeciendo en el agua lo excitó tremendamente y aterrizó volviendo deprisa a su forma conveniente. Digo a su forma conveniente porque ya sabéis que los dioses se pueden transformar en cualquier tipo de animal, ¿vale? Sobre todo Zeus, y la expresión de un dios, realmente su cuerpo físico, pues es algo que los humanos pues no podemos ver y no podríamos soportar porque acabaríamos muriendo, ¿vale? Entonces se suelen transformar en cuerpos humanos, pero que son más altos, más vigorosos que nosotros y tal. Entonces, por eso digo que conveniente, porque cuando los dioses decidían revelarse a los humanos, se presentaban en una forma reducida y manejable, que no los deslumbraba ni intimidase. Así que la figura que se plantó en la margen, sonriendo ante Semele, tenía apariencia humana. Grande, asombrosamente atractivo, de complexión poderosa y poseedor de un fulgor poco habitual, pero humano al fin y al cabo. Cruzando los brazos sobre sus pechos, Semele exclamó: ¿Quién eres? ¿Cómo te atreves a espiar a una sacerdotisa de Zeus? ¿Una sacerdotisa de Zeus eres? Pues lo soy.
Si piensas hacerme daño, llamaré al rey de los dioses y correrá a mi ayuda. ¿En serio lo dices? Tenlo por seguro. Ahora, vete. Pero el desconocido se acercó. Menudo pícaro el Zeus. Me complaces mucho, Sémele, dijo. Sémele retrocedió. ¿Sabes mi nombre? Sé muchas cosas, fiel sacerdotisa, puesto que soy el dios al que sirves. Soy el Padre Cielo, el rey del Olimpo, Zeus el Todopoderoso. Sí, bueno, yo creo que antiguamente la mitología griega no sé cómo ocurriría estas cosas. Pero, ¿vosotros y vosotras os lo creeríais? Que apareciese, bueno, en esa época vale, pero ahora creo que no. Imaginaos que alguien os viene y os dice, hola, soy Zeus, me apeteces mucho. ¿What? O sea, perdona. Antiguamente, pues, a ver, había un poco más de ignorancia de la que había ahora, pero al fin y al cabo, pues... Sémele, que todavía con medio cuerpo dentro del río, dio un respingo y cayó de rodillas. Ven aquí, dijo Zeus entrando a zancadas en el río. Déjame verte los ojos. Fue algo chapoteante, frenético y húmedo, pero fue hacer el amor de verdad. Cuando acabaron, Sémele sonrió, se ruborizó, rió y luego lloró, apoyando la cabeza contra el pecho de Zeus y sollozando sin cesar. No llores, mi querida Sémele, dijo Zeus pasándole los dedos por la melena. Me has complacido. Lo siento, señor mío, pero te amo y sé demasiado bien que nunca amarás a una mortal. O sea, Sémele estaba un poco triste porque sabía perfectamente que Zeus, pues bueno, no amaba a nadie. No, porque podemos admitir ya que Zeus realmente amar, lo que es el concepto como amor verdadero creo que no lo ha llegado a sentir. Si lo llegó a sentir en algún momento, pues bueno, fue por Hera o por alguna de sus amantes, pero fue raro. Zeus bajó la mirada hasta ella. La erupción de lujuria que había sentido se extinguía, pero le sorprendió notar que se removía algo más hondo en su corazón, refulgiendo como brasas. Zeus, enamorado. A pesar de ser un dios que actuaba en momentos verticales sin pensar en las consecuencias sobre la marcha, realmente experimentó un tremendo torrente de amor por la bella Sémele, y así se lo dijo. Sémele. Sí, te amo. Te amo sinceramente. Créeme cuando te lo juro por las aguas de este río que siempre te cuidaré, te protegeré, te honraré. Le tomó la cara entre las manos y se inclinó para darle un tierno beso en los suaves, receptivos labios. Ahora, adiós, dulzura. Vendré una vez cada luna nueva. ¿Vosotros os lo creéis? Porque yo no. Sinceramente yo no. O sea, increíble. Y encima es como decir, bueno, pues para cada luna nueva vengo a verte, ¿no? Más o menos creo que es una vez al mes, si no me equivoco, corregidme en comentarios si me equivoco. Entonces, vestida con su túnica, la melena todavía mojada y cálida y radiante de amor y felicidad de la cabeza a los pies, Sémele volvió por los campos hacia el templo. Al alzar la cabeza, protegiéndose los ojos con una mano, vio un águila que planeaba y surcaba el cielo, como si se dirigiese hacia el sol, hasta que el resplandor hizo que le llorara los ojos y tuvo que desviarlos. O sea, ya empezamos fuerte. Sémele, sacerdotisa de Zeus, por lo menos sacerdotisa de Zeus y no de Hera, como Io, ¿vale? Así que creo que dentro de lo que cabe Zeus ahí había aprendido algo. La vio, le gustó, la sedujo, se acabó acostando con ella y... bueno, pues Sémele se enamoró de él. A ver, se enamoró, supongo que de su belleza, su atractivo, y aparte de que, bueno, siempre le había servido como sacerdotisa, pues en cierta manera lo veneraba muchísimo y estar con el dios, pues era un gusto para ella. Así que Zeus lo decía en serio, y estas 5 palabras presagiaban muy a menudo el desastre para cualquier pobre semidios, ninfa o mortal, ¿no? Porque el rey de los dioses amó realmente a Sémele y de verdad pretendía hacer lo mejor por ella. O sea, en cierta manera, vale. Y en el fervor de su nueva fascinación se las arregló para olvidar los tormentos que Io había soportado, atosigada por el tábano enviado por su vengativa esposa. Claro, aquí Zeus había comprometido a cuidarla y a protegerla, pero sabía que su esposa Hera, pues obviamente iba a vengarse en cuanto lo supiese. Eso estaba claro. Así que, puede que Hera ya no contase con Argos, el de los 100 ojos, que aquí no se ve. Bueno, aquí tengo yo
dos plumas, ¿vale? De pavo real, que ahí es donde están sus ojos, los ojos de Argos Panoptes. Pero bueno, como ya no contaba con él, sí que contaba con miles de ojos de criaturas y personas que adoraban a Hera y seguramente se lo iban a contar. Así que, si fue una de las celosas hermanas, Ágave, Autónoe o Ino quien descubrió a Semele y delató a Hera la historia del encuentro amoroso en el río, o si fue una de las propias sacerdotisas de la Reina del Cielo, no se sabe. Yo pienso que fue una de las hermanas de Semele. Sinceramente, porque que venga tu hermana, sobre todo en esa época, que te diga que se ha acostado con Zeus, el gran dios del Olimpo, te da celos. Te da celos. Porque en el mundo mortal pues no hay nadie en comparación a Zeus. Entonces, al fin y al cabo, pues creo que fue una de las hermanas. ¿Cuál de las dos? No lo sé. Bueno, ¿cuál de las tres? Más bien. Así que, pero Hera, al fin y al cabo, se acabó enterando. Así fue como una tarde, Semele, al volver acariciando románticos sentimientos al lugar de sus periódicos encuentros amorosos con Zeus, se topó con una vieja encorvada apoyada en un cayado. «Vaya, qué chica tan preciosa», graznó la vieja, exagerando un poco la voz ronca y quebrada de un pobre vejestorio. «Vaya, gracias», respondió Semele sin sospechar nada con una sonrisa amistosa. «Acompáñame». Pongo más o menos esta voz para que os imaginéis la voz. «¡Acompáñame!». Le dio el carcamal atrayéndola hacia sí con el bastón. «Deja que me apoye en ti». Semele era cortés y considerada por naturaleza en una cultura en la que a los mayores se les dispensaba indistintivamente el máximo respeto y atención, de modo que acompañó a la anciana y soportó su brusquedad sin quejas. «Me llamo Beroe», le dijo la vieja. «Yo soy Semele. ¿Beroe os suena de algo?» «¡Qué nombre más bonito! Y esto es el Asopo». Beroe señaló las claras aguas del río. «Sí», asintió Semele, «ese es el nombre del río». «He oído decir», aquí la voz de la anciana se redujo a un áspero susurro, «que una sacerdotisa de Zeus fue seducida aquí, justo aquí entre los juncos». Semele se quedó callada, más bien porque esa chica había sido ella. Pero el rubor se extendió al instante desde su cuello a las mejillas. La traicionó tan claramente como lo hubiese hecho una palabra en alta voz. «¡Ay, querida!», gimió la arpía. «¡Eras tú! Y ahora que me fijo veo tu barriga. ¡Estás encinta!». Lo estoy», contestó Semele con una favorecedora mezcla de timidez y orgullo. «Pero, ¿podría usted guardarme el secreto?». «¡Ah! Estos viejos labios jamás van con cuernos a nadie. Me puedes confiar lo que se te antoje, querida». «Bueno, el caso es que el padre de esta criatura no es otro que el mismísimo Zeus». «¡No! ¡No me digas! ¿De verdad?». Semele hizo un gesto muy vehemente de afirmación con la cabeza. No le gustó el tono escéptico de la vieja. «De verdad, el rey de los dioses en persona». «¿Zeus? ¿El gran dios Zeus? Bueno, me pregunto». «No, mejor me callo». «¿Callarse qué, señora?». «Pareces una chica tan inocente, tan ingenua. Pero, querida, ¿cómo sabes que era Zeus? ¿Acaso no es eso exactamente lo que cualquier avieso seductor diría para convencerte?». Lo que yo os decía antes. O sea, podría venir cualquier hombre y decir: «Hola, buenas, soy Zeus. Hola, soy Poseidón. Hola». ¿No? «Ah, no, era Zeus, sé que era Zeus». «Hazle el favor a esta anciana y descríbeselo, niña mía». «Bueno, era alto, tenía barba, fuerte, amable». «Ah, no, siento decirlo, pero eso difícilmente se corresponde con la descripción de un dios». «Pero era Zeus, era él, se transformó en un águila, lo vi con mis propios ojos». «Ese truco lo puede hacer cualquiera. Los faunos, semidioses, lo pueden hacer, hasta algunos mortales». Eso sí que era verdad. «Era Zeus, lo sentí». Beroe sonaba dubitativa. «Yo he vivido entre dioses. Mi madre es Tetis y mi padre Océano. Crecí y me criaron los jóvenes dioses tras renacer del estómago de Crono. Es verdad. Sé cómo actúan y conozco su naturaleza y te digo esto, hija mía. Cuando un dios se manifiesta como es en realidad, es como una gran explosión. Un formidable acontecimiento de potencia y fuego, inolvidable, inconfundible». Y eso es lo que sentí.
Lo que tú sentiste no fue sino el éxtasis del acto amoroso de los mortales. Eso depende. Dime ahora, ¿volverá este amante tuyo? Ah, sí, desde luego, me visita puntualmente a cada fin de ciclo lunar. Yo que tú, dijo la anciana, le haría comprometerse a revelarse como es de verdad. Si es Zeus, lo sabrás. De lo contrario, me temo que se ha burlado de ti y tú eres demasiado hermosa, ingenua y dulce para permitírtelo. Ahora vete y deja que contemple las vistas. Ale, ale, márchate. Vale, Beroe, para que os hagáis una idea, era, como dice aquí, madre de Tetis y padre de Océano. O sea, creo que fue la que amamantó a los dioses en cierto momento y los cuidó. Pero esta Beroe creo que... no sé si os estáis dando cuenta que no es la Beroe original. Y así Semele dejó a la vieja, cada vez más y más indignada. No podía evitarlo, pero aquella criatura verrugosa y arrugada la había emponzoñado. Qué típico de la vejez eso de intentar acabar con el placer de cualquier joven pueda experimentar. Bueno, sí, eso es verdad. A medida que nos vamos haciendo más mayores, o la gente que conozca más mayor, al tener más experiencia en cosas de la vida, en ámbitos de la vida, a algunos, pues sí que es verdad que a los jóvenes nos ha pasado que es como decir, sí, bueno, eso yo ya lo he vivido, no te preocupes, tampoco es para tanto. O, por ejemplo, en plan de, sí, todo se acaba y tal, o sea, o frases así que os pueden decir la gente mayor. Pero no todos, obviamente. O sea, esos son los que pienso yo que ya han llegado a cierto punto que dices, ay, estoy cansado de la vida. Pero luego también, pues, yo conozco a bastante gente mayor, podríamos decir mayor, que realmente sigue viviendo la vida y te anima a que experimentes todo lo que puedas y más, ¿no? Así que continuemos con la historia. Sus propias hermanas, Autónoe, Ino y Ágape, no la habían creído cuando les contó orgullosa cómo había amado a Zeus y Zeus la había amado a ella. Se habían reído incrédulas y burlonas y la habían tildado de tonta cándida. Y ahora aquella Beroe dudaba también de su relato. Aunque tal vez, solo tal vez, había algo de verdad en lo que la vieja bruja y sus hermanas le habían dicho. Los dioses tenían que ser algo más que carne cálida y músculo sólido, por gustoso que esto fuese, ¿no? Bueno, 2 noches más y en el cielo habrá luna nueva, y entonces podré demostrar a esa asquerosa arpía mentomentodo que se equivoca, se dijo Semele. Si a Semele le hubiese dado por girarse, vale, y mirar al río, habría presenciado la extraordinaria visión de la asquerosa arpía mentomentodo ahora juvenil, hermosa, magistral e imperiosa, elevándose hacia las nubes en un carro púrpura y dorado tirado por una docena de pavos reales. ¿Quién lleva un carro de pavos reales? Hera. Así que, y si hubiese poseído el don de la doble visión quiere decir que puedes ver a las personas tal y como son, aunque algunos tenéis, por eso los humanos tenemos, ¿cómo se llama? La intuición. Esa es la doble visión de los dioses, lo que pasa es que los humanos no la tenemos tan desarrollada, ¿vale? La intuición de los humanos es la doble visión de estos dioses. Así que Semele podría haber captado la imagen de la auténtica Beroe, que era Hera, ¿vale? Era Hera. Porque Beroe era la vieja e inocente niñera de los dioses, que vivía a kilómetros de distancia de allí, en un respetable retiro en la costa de Fenicia. Que aquí como dato, ¿vale? La auténtica Beroe, que era una oceánide, que de hecho amamantó a los jóvenes dioses, dio nombre a la ciudad de Beirut, ¿vale? Por si la conocéis, pues ya sabéis por qué se llama Beirut, porque está basada en la mujer que amamantó a los dioses, Beroe. Bueno, continuemos. Llegó por fin, esta vez bajo la forma de un semental, negro, reluciente y elegante, galopando por los campos hacia ella mientras el sol se ponía en el oeste a su espalda, haciendo que pareciese que incendiaba su crin. ¡Ay! ¡Cuánto lo amaba! La dejó acariciarle los flancos y palmearle el caliente hocico antes de transformarse en la figura que tan bien conocía y tanto amaba. Abrazándolo y estrechándolo con fuerza, la sacerdotisa empezó a llorar. Otra vez. «Mi muchachita querida», dijo Zeus pasándole un dedo por el vientre donde dibujó el contorno de su hijo. «¿Otra vez con lloros? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿De verdad eres el dios Zeus? Lo soy. ¿Me prometes que me concederás un deseo?» «Ay, ¿no me queda otra?», dijo Zeus con un suspiro.
No es nada, no se trata de poder, sabiduría o joyas, ni nada así. Y no quiero que destruyas a nadie, es una cosilla de verdad. Entonces dijo Zeus, haciéndole una caricia afectuosa bajo la barbilla, te concederé ese deseo. ¿Me lo prometes? Te lo prometo. Te lo prometo por este río. No, por eso ya juré. Te lo voy a prometer por el gran Estigia mismo. Y como ya sabéis, si habéis estado atentos a los anteriores capítulos, si se promete o se jura por el río Estigia, ese juramento tiene que cumplirse. ¿Sí o sí? ¿Vale? Alzando la mano con burlona solemnidad, entonó, amada Semele, te juro por el sagrado Estigia que te concederé tu deseo. Entonces, dijo Semele tras respirar hondo, muéstrate ante mí. ¿A qué te refieres? Quiero verte como eres de verdad, no como un hombre, sino como un dios, en tu auténtica divinidad. La sonrisa se congeló en el rostro de Zeus. No, exclamó, lo que sea menos eso. Eso no lo desees. No. Era el tono que suelen emplear los dioses cuando se dan cuenta de que acaban de caer en la trampa de una promesa apresurada. Helios gritó igual, porque recordaréis el capítulo de Faetón, que está por aquí, pues dijo, oye, papá, ¿me puedes dejar llevar el carro del sol? Y Helios dijo, ¿cómo? Y después de haber jurado. Así que primero pensad qué es lo que me va a pedir y después ya sí eso lo juro. ¿Vale? Así que la sospecha creció en Semele. Me lo has prometido, me lo has jurado por el Estigia, me lo has jurado, es un juramento. Pero cariño mío, no sabes lo que me estás pidiendo, lo has jurado. Semele pateó el suelo y todo, y el dios alzó la mirada al cielo y gruñó. Ay, pues sí, he dado mi palabra y mi palabra es sagrada. Mientras hablaba, Zeus comenzó a henchirse en la forma de un tremendo nubarrón tormentoso. En el centro de aquella masa oscura resplandecía la luz más brillante que se pueda imaginar. Semele no apartó la vista. La cara se le quebró en una amplia y estática sonrisa de júbilo. Bueno, a partir de ahora está descrito un poco terrorífico, ¿vale? Porque aquí es cuando Zeus se va a transformar en su forma divina. Así que os lo podéis imaginar o no, pero es muy descriptivo. Solo un dios podía cambiar de aquella manera. Solo Zeus podía crecer y crecer con un fuego tan cegador y una grandeza tan dorada. Pero el resplandor se estaba volviendo tan brutal, tan terrible en la ferocidad de su fulgor, que levantó un brazo para protegerse los ojos. Sin embargo, el brillo se intensificó, con un estrépito tan tremendo que a Semele le estallaron los oídos y se le llenaron de sangre. Aquella irradiación estalló en 1000 truenos que dejaron ciega a la muchacha al instante. Sorda y ciega retrocedió tambaleante, pero demasiado tarde para esquivar la fulgurante fuerza de un rayo tan poderoso que la partió por la mitad y la mató de golpe. Por encima de él, a su alrededor, en su interior, Zeus oyó la risa triunfal de su esposa. ¿Cómo no? Debería haberlo sabido. De algún modo, Hera había engañado a aquella pobre chica para que le obligase a hacer su funesta promesa. Bueno, no acabaría con su hijo. Os estaréis preguntando que, claro, si aquí Semele estaba muriendo, ¿su hijo también? Pues no. Con un trueno, Zeus recompuso la carne y la sangre y extrajo al feto del vientre de Semele. Era demasiado pequeño para respirar, así que Zeus cogió un cuchillo, se hizo un tajo en un muslo e introdujo allí el embrión. ¿Vale? Manteniéndolo apretado en aquel vientre improvisado, Zeus arrodilló para coser al niño dentro de su cálida carne. Vale, aquí es donde vamos a hacer un breve inciso. Semele murió y el embrión que tenía Semele dentro pues sobrevivió porque tenía parte de sangre de Zeus. Entonces se podría decir que era un semidios. Y a partir de aquí pues hay varias preguntas. ¿Cómo se acabó convirtiendo en un dios? Como tal. Pero bueno, el inciso es, siempre se ha hablado de Zagreo. Conoceréis a Zagreo. Y si no lo conocéis, pues se supone que Zeus tuvo a su hija Perséfone con su hermana Deméter, vale. Y en uno de esos momentos, pues Zeus pues dijo, me apetece mi hija. Y claro, Deméter la intentó esconder, todo esto a espaldas de su hermano Hades, y no está muy claro si realmente se acabó escondiendo en una cueva protegida por 2 dragones y al fin y al cabo pues Zeus acabó convirtiendo en uno de esos dragones y acabó pues seduciendo a su hija Perséfone y acabó acostándose con su hija y la dejó embarazada,
o se transformó en su hermano Hades y se acabó acostando con su hija. Hay varias versiones. Elegid la que más os guste. Yo, si tuviese que elegir, sinceramente creo que se transformaría más en su hermano Hades, ¿vale? Y dijo, pues bueno, pues me acuesto con mi hija. Y así nació Zagreo, y luego pues supongo que ahí también hay distinciones en el sentido de que Zagreo era hijo de Hades y Perséfone y tal, pero bueno, al fin y al cabo Zagreo iba a ser el nuevo heredero al Olimpo. ¿Pero qué pasó? Que ahí estaba muy, pero que muy cabreada. Porque, claro, ¿qué iba a hacer? ¿Intentar matar a Perséfone? No. ¿Podía matar a Zagreo? Sí. Y aquí se supone que hay una duda que no sé cómo resolveros, pero realmente era o los titanes o los gigantes. No, titanes. Vamos a dejar lo que fue titanes. Liberó a algunos titanes para que matasen a Zagreo. Y Zagreo, pues obviamente podía controlar los rayos y tal, y Zeus estaba como diciendo, bueno, va a ser el heredero al Olimpo. Y era la primera vez que Zeus lo pensó, porque no lo pensó de nadie más. Era el único heredero al Olimpo. ¿Y qué pasó? Que una vez que Zagreo estaba jugando en el Monte Olimpo, pues los titanes aparecieron y lo descuartizaron. Era un niño, más o menos entre unos 7 u 8 años, más o menos. Y lo descuartizaron. Y lo único que dejaron fue, pues, su corazón. Y Zeus lo que hizo fue guardar ese corazón. ¿Por qué viene todo esto? Porque ese corazón, él al guardarlo, tiempo después pasó lo de Semele. Y este embrión, por así decirlo, nació muerto. Entonces lo que hizo fue juntar el corazón de Zagreo con el cuerpo de Dionisio y ahí se generó este nuevo dios. Por eso Dionisio acabó siendo un dios al 100%, porque era semihumano. Entonces aquí se transformó en un dios y por eso se le llama el 2 veces nacido. Así que Zagreo está dentro del cuerpo de Dionisio y viceversa, o sea, los dos hacen uno. Y por eso, pues Dionisio podría haber sido el heredero al Olimpo. Después de todo esto, sí, pero al final a Zeus, pues no le acabó convenciendo. Así que aquí sabéis la historia de Zagreo y Dionisio. Así que continuemos con la historia. Así que la cosa es que después de haberlo gestado en el muslo y bueno, aquí conjuntando estas dos historias, pues 3 meses después, Zeus y Hermes viajaban hacia Niso, en la costa norte de África, una zona situada, según se cree, en algún punto entre Libia y Egipto. Allí cortó Hermes la sutura del muslo de Zeus y sacó a un hijo, Dionisio. O sea, ya más o menos en esta versión de la historia, pues ya Dionisio se está gestando dentro del muslo de Zeus y bueno, pues dicen que al gestarse dentro de un dios, pues al fin y al cabo esa parte humana desapareció y acabó convirtiéndose pues en un dios. El niño fue amamantado por las ninfas de la lluvia de Niso. Claro, si no tenía madre, ¿quién le iba a amamantar? Aunque en algunas de las versiones con un semidios, Zeus intentó amamantar a ese semidios con la leche de Hera y no salió muy bien. Surgió la Vía Láctea. Pero bueno, ya os lo contaré más adelante. El niño fue amamantado por las ninfas de la lluvia de Niso, ¿vale? Aquí tengo varias cosas apuntadas para que daros más información. Probablemente el nombre aúna en Dios, o sea, el nombre de Dionisio, para que sepáis de dónde viene. Aúna en Dios. Dio en referencia a Zeus y Nisos, el lugar de nacimiento. Nisos, Dionisio. Zeus, a las ninfas que amamantaron a su hijo, pues las recompensó poniéndolas en el firmamento como las Híades, una constelación espiral cuya aparición y disposición los griegos interpretaban como un presagio de lluvias. Y una vez destetado, fue educado por el barrigudo Sileno, que habría de convertirse en su más íntimo compañero y seguidor. Sileno tenía su propia recua de seguidores también, los Sileni, criaturas con aspecto de sátiros asociados por siempre con la excentricidad, el desmadre y la jarana bufonesca. Dionisio era muy joven cuando hizo el descubrimiento con el que siempre se le asociaría. Descubrió cómo producir vino a partir de las uvas. Es posible que Quirón, el centauro, se lo enseñase, pero otra historia más cautivadora lo atribuye al apasionado amor del joven dios por el muchacho llamado Ámpelo, ¿vale? Sé que aquí hay dos versiones, una en donde él descubre el vino y ya pues lo hace él, pero me gusta más la versión en la cual él se enamoró
de Ámpelo y, bueno, os voy a contar la historia mejor. La cosa es, Dionisio estaba tan perdidamente enamorado de él que organizó toda clase de competiciones deportivas con Ámpelo, a quien dejaba ganar siempre. Por lo visto, esto volvió al muchacho una criatura consentida o, como mínimo, imprudente y temeraria. Claro, Dionisio siempre le dejaba ganar porque siempre estaba enamorado de él. Pero lo que pasa es que Ámpelo pues se vino muy arriba, pero muy arriba. Un día en que montaba un toro salvaje, cometió el error de fanfarronear sobre cómo llevaba aquel animal por los cuernos con más destreza que la diosa Selene, su cornuda luna. Escogiendo un castigo directamente extraído del sádico manual de Hera, Selene mandó a un tábano a picar el toro. Madre mía con los tábanos, ¿eh? Lo que provocó que el animal herido tirase al suelo y cornease a Ámpelo. ¿Qué pasó? Pues que Dionisio se acercó al cuerpo destrozado del joven moribundo, pero no pudo salvarlo. Lo que hizo entonces fue que el cadáver retorcido se transformase por arte de magia en una planta trepadora y enroscada y retorcida a su vez, mientras las gotas de sangre se solidificaban y crecían hasta formar unas exuberantes bayas cuyo pellejo brillaba con la sazón y el lustre que tanto había admirado el dios. Su amante se había vuelto vino, bueno, más bien en una parra, que todavía hoy se conoce como Ámpelos, en Grecia, ¿vale? Con ella produjo Dionisio la primera vendimia y bebió la primera cosecha de vino. Esta hechicería, digamos, de convertir la sangre de Ámpelo en vino, pasó a ser el regalo del dios para el mundo. En España se dice parra, si no me equivoco yo, ¿vale? Pero en Grecia se llama Ampelos, por Ámpelo. Sí, todo tiene sentido. Al fin y al cabo, todo lo que conozcáis ahora mismo en la cultura, el 80-90% proviene de Grecia. Así que una combinación de efectos tóxicos de su invención y la enemistad de Hera, cuyo odio hacia cualquier bastardo de Zeus, divino o no, era siempre implacable, volvió a Dionisio loco durante un tiempo. Sí, claro, la pérdida de su gran amado le hizo mella. Pero para escapar de estas maldiciones se pasó los siguientes años viajando a lo largo y ancho del mundo, extendiendo la viticultura y las técnicas de elaboración del vino. Bueno, ya más o menos estamos llegando al final del capítulo, ¿vale? En Asiria conoció al rey Estáfilo y a la reina Mece, y a su hijo Botris. Tras un banquete en honor de Dionisio, Estáfilo murió a raíz de la primera resaca fatal. Vamos, que tuvo el primer coma etílico de Grecia. Porque claro, el vino no existía antiguamente hasta que lo inventó Dionisio. Como compensación y en honor a la familia, Dionisio bautizó a los racimos de uvas como estafilos, al líquido alcohólico y a la borrachera como mece, y a la uva misma como botris, ¿vale? Sé que estos nombres son raros, pero ahora cobrarán un poco de sentido porque os lo voy a explicar. La cosa está. O sea, os voy a decir ahora un poco de datos curiosos, ¿vale? Se dice que regaló sus secretos de la viña a todas las tierras conocidas excepto a Bretaña y Etiopía, ¿vale? Es tristemente cierto que ni uno ni otro país tienen una gran reputación por su industria vinícola, aunque la cosa está cambiando y en los últimos tiempos los vinos ingleses están haciendo un nombre, como ya sabéis. Quizás sucede lo mismo con las cosechas etíopes. Entonces, la ciencia ha tomado estos nombres, los de estafilos, botris y mece, ¿vale? Os lo recuerdo, y los ha inmortalizado de una manera que ejemplifica espléndidamente la relación continuada entre el mito griego y nuestro idioma. Cuando los biólogos del siglo XIX miraron por sus microscopios y vieron una bacteria con una cola de la que surgían unos grumos nodulares con aspecto de uva, la llamaron estafilococo. El alcohol metálico y el metano toman sus nombres de mece. El hongo Botrytis, la podredumbre noble, benévola que afecta a las uvas en la vid, prestando a los vinos de postre más excelentes a su incomparable y pasmosamente caro Bouquet, le debe el nombre a Botris. Para los que seáis fan del vino, os he dado una clase de dónde surge el vino, dónde vienen todos sus nombres y tal, y clase de biología. Y para los que no os interesa, pues bueno, el saber no ocupa lugar, ¿no? Espero haberme explicado bien. Perdonadme si no es así.
A lo largo de sus aventuras, el nuevo dios iba acompañado no solo de Sileno y de su séquito de sátiros, sino también de un entregadísimo grupo de comparsas femeninas. A lo largo de sus aventuras, el nuevo dios iba acompañado no solo de Sileno y de su séquito de sátiros, sino también de un entregadísimo grupo de comparsas femeninas, las Ménades, que son los violentos misterios de estas adoradoras extremas, fueron descritos en toda su pasmosa brutalidad por el dramaturgo ateniense Eurípides en el siglo V a.C. en Las Bacantes. O sea, lo que hizo Dionisio, o sea, con esta estrategia sangrienta, Dionisio regresa a Tebas para vengarse de aquellas hermanas de Sémele, su madre, que no la creyeron cuando afirmaba que llevaba en su vientre al hijo de Zeus. El dios hace que el rey Penteo se vuelva loco y que sus hechizadas tías Ágave, Ino y Autónoe despedacen al pobre hombre. Así que Dionisio, pues claro, se acabó enterando cómo acabó muriendo su madre Sémele. ¿Podría culpar a su padre Zeus? En parte sí, en parte no. Pero claro, al fin y al cabo la venganza fue de Hera. Y por eso Dionisio y Hera tampoco se llevan muy bien. Porque hizo que muriese su madre. La cosa está en que Dionisio se estableció pronto como dios del vino, de la juerga, de la borrachera delirante, la disipación desinhibida y del futuro orgiástico. Los romanos se refirieron a él con el nombre de Baco y lo adoraron casi tan devotamente como los griegos. Le tocó ocupar el lugar del polo opuesto de Apolo. Uno representaba la luz dorada de la razón, la música armoniosa, la poesía lírica y las matemáticas, y el otro encarnaba las energías oscuras del desorden, la liberación, la música desatada, la sed de sangre y el frenesí y la sinrazón. Evidentemente, ya sabéis que todos los dioses tienen su contraparte. Y los dioses tuvieron personalidades e historias propias y por lo tanto a menudo se desviaban de identidades simbólicas tan encorsetadas. Apolo, como vamos a ver muy pronto, era capaz de demostrar su parte más sanguinaria, enloquecer y ser cruel, mientras que Dionisio podía ser más que un simple encarnación de la embriaguez y el desenfreno. A veces se le llamó el liberador, una fuerza vital vegetal cuyas licencias aliviarían y renovarían benévolamente el mundo. 13 a la mesa. Ahora ya son 13 dioses en el Olimpo, y vosotros diréis, pero si siempre han sido 12. Vale, pues ahora vais a saber el porqué. La hoja de parra, el tirso, una vara coronada por una piña, un carro tirado por leopardos u otros animales exóticos, seguidores depravados con furibundas erecciones al aire, ánforas hasta arriba de vino, la idea dionisíaca aportó mucho al mundo. La importancia de este nuevo dios fue tal que no quedó otra que recibirlo bien en el Olimpo, pero ya existía una dotación completa de 12 dioses residentes y 13 se consideraba ya entonces un número desafortunado, ¿vale? El 13 como el número de la mala suerte. Los dioses se rascaron la barbilla y se preguntaron qué podía hacerse. ¿Querían a Dionisio? Lo cierto era que les caía bien y les agradaba la energía festiva que llevaba a cualquier reunión. Ya sabéis que el tema de emborracharse, la lujuria y tal, pues a todos nos gusta un poquito, ¿no? Y lo más importante de todo era que les gustaba la idea de añadir vino al néctar en lugar de miel fermentada y zumo de frutas a secas. Nos viene que ni pintado, dijo Hestia poniéndose de pie. Cada vez siento con más intensidad que soy necesaria allí abajo. Allí abajo se refiere a la tierra, en el mundo, para ayudar a la gente y a sus familias, y que he de estar presente en los templos que celebran las virtudes de la chimenea, el hogar y el recibidor. Dejad que el joven Dionisio ocupe mi lugar. O sea, ya sabéis que Hestia es la diosa del hogar. Entonces dijo, bueno, yo estoy cansada de mi familia, porque realmente lo que estaba era cansada de su familia, de todos los amoríos, de todos los líos, o sea, de toda la toxicidad en general. Y dijo, pues me bajo con los humanos y me meto en sus hogares y yo seguramente viva divinamente. Se oyó un murmullo de protesta poco resuelto cuando Hestia cedía su puesto, pero se mostró insistente y el intercambio llevó a cabo para deleite de todos los dioses, excepto uno. Hera consideraba a Dionisio como el mayor insulto de Zeus hacia ella. Apolo, Artemisa, Atenea ya eran suficientemente vergonzantes como añadidos ilegítimos al dodecaedon. Pero que un dios bastardo, semihumano, hubiese de ser admitido en el cielo la ofendía en lo más profundo. Se prometió rechazar siempre a la bebida venenosa de Dionisio y evitar las juergas con las que echaba
a perder a la paz y el decoro del cielo. Cuando Afrodita dio a luz a un hijo de Dionisio, sí, Afrodita tuvo un hijo con Dionisio. Vaya. Lo tuvo con Hermes, lo tuvo con Ares, menos con Hefesto, creo que tuvo hijos con unos cuantos. Hera maldijo al bebé, que se llamaba Príapo, profetizándole fealdad e impotencia, e hizo que lo echasen del Olimpo. Y aquí viene otra curiosidad referida al vino, ¿vale? Príapo se convirtió en el dios de los genitales masculinos y los falos. Era especialmente apreciado por los romanos como una deidad menor de las grandes erecciones, pero el desinflamiento y la decepción eran su sino. Andaba por ahí en un estado de constante excitación que, debido a la maldición de Hera, siempre se venía abajo cuando trataba de darle uso. Este problema crónico y embarazoso hizo que se le empezase a asociar de manera natural con el alcohol, el don de su padre para el mundo que siempre provoca el deseo pero impide la realización. Sin embargo, por más que a Hera no le cayese bien, Dionisio, el 2 veces nacido, el único dios con un padre humano, o sea, su madre Semele, se alzó para ocupar su lugar como miembro por derecho de los 12 olímpicos por fin fijados. Así que hasta aquí la historia de Dionisio. Esta es su historia, hay un poco más, que por aquí algunos libros tengo por aquí que os lo cuentan, pero seguramente os lo cuente en historias breves para TikTok y para Instagram. Y nada, ya tenemos a los 12 dioses olímpicos eternamente. En el siguiente capítulo, pues por lo que veo aquí, os hablaré pues de Acteón. Pero bueno, ya veremos, lo tengo que pensar. Así que nada, darle like, espero que os haya gustado. Ya sabéis más o menos la historia del vino, como curiosidad. Así que nada, no me quiero enrollar más. Muchas gracias por haberme visto en otro capítulo más. Espero que os haya gustado toda la información que os he dado. Y nada, nos vemos pronto en un nuevo capítulo de Historias del Elíseo.